En el puerto de Pasaia nos metemos en ambiente marinero. Estamos 500 años después de que Juan Sebastián Elcano completara la primera circunnavegación al globo terráqueo. Una de las iniciativas de la Fundación Elcano fue la ruta ciclista Euskal Herri, Barneko, Mundubira. Durante 9 días se unieron localidades de la costa y el interior que han estado relacionadas con la historia marítima de los vascos. Participó un equipo de 6 ciclistas, 3 mujeres y 3 hombres. Partieron de Guetaria, pueblo natal de Elcano, y después de 9 etapas finalizaron nuevamente en Guetaria. Como resultado ha quedado un documental y el libro Vuelta al país de Elcano. Estamos con su autor, el periodista Ander Izaguirre. Hemos quedado en la factoría marítima Albaola. Allí nos recibe su presidente, Xabi Agote. Está en la meritoria tarea de la construcción de una réplica de la nao ballenera San Juan. Estamos en la compañía de Ander Izaguirre, en mi opinión uno de los mejores escritores de la actualidad de literatura de viajes, y además nos encontramos en un sitio excepcional, como es la factoría marítima Albaola. Y como no, dentro de la factoría marítima Albaola, con la nao San Juan, que es una réplica de una nao ballenera del siglo XVI, cuando los arranchales vascos pues, se acercaban a Terranova a la pesca de la ballena. Y justamente parte de uno de los capítulos, me parece que es como el penúltimo así de los capítulos, del libro del cual vamos a hablar, que es Vuelta al país de Elcano. Justamente Ander Izaguirre llega aquí, le entrevista a Xabi Agote, bueno, hace un reportaje sobre Xabi Agote y sobre la nao San Juan. Bien, pues vamos a hablar sobre este libro, Vuelta al país de Elcano, en el cual Ander Izaguirre, pues para la realización del mismo, pues va en bicicleta, una vez más se sube a la bicicleta y en esta ocasión durante 9 días recorre Euskal Herria, unos 750 kilómetros, y va buscando lugares imprescindibles para la historia náutica del País Vasco. Pues no solo de la costa, de los pueblos de la costa, sino que también al interior, ¿no? Relacionado pues con la madera y con otras cosas en la construcción de naves. Así que vamos a dialogar sobre este libro, sobre Vuelta al país de Elcano, aquí en la factoría marítima Albaola, con el propio Ander Izaguirre. Le damos la bienvenida. Egunon, Ander. Kaixo, Roge. Kaixo. Y bueno, y dices en la solapa del libro que tú te inspiras mucho a la hora de escribir, pues andando, porque tienes muchos libros también de ir a pie, por el Camino de Santiago, por los Apeninos en Italia, y también en bicicleta, porque haces muchos recorridos en bicicleta y muchos de tus libros salen del tema de la bicicleta, como es este caso. ¿Cómo es esa inspiración? Bueno, yo creo que la bicicleta es una bonita manera de llegar a los sitios y a la gente, y en el caso de este libro, yo creo que he entendido mucho mejor nuestro territorio con la bicicleta, porque estábamos hablando de por qué los vascos salían tanto al mar, y te das cuenta que la tierra era muy complicada para moverse, que la costa es muy abrupta, que ir de un pueblo a otro íbamos por la calzada de la costa, íbamos para arriba, para abajo, muy incómodo, ¿no? Y hay una frase en el libro que yo digo que me gusta entender el mundo con la cabeza, pero también con las piernas. Yo creo que con las piernas puedes entender el mundo, cuando te das cuenta que lo más fácil en aquella época era salir al mar, porque la tierra era muy complicada. ¿Cuál es el propósito justamente, ¿no?, de recorrer el país de Elcano en bicicleta? Y luego, pues fíjate, lo has escrito en este libro, que está lleno de la aventura, la propia aventura del viaje en bicicleta, pero sobre todo te has documentado muchísimo y has hecho muchas entrevistas a lo largo del camino. ¿Cuál ha sido ese propósito? Sí, yo quería que fuera un libro bastante del siglo XXI, con ecos del siglo XVI o incluso de hace 2000 años, ¿no? O sea, la idea era hacer un libro de viajes en mi propio país, que es algo peculiar y difícil, ¿no? Porque muchas veces hemos hablado, Roge, de Bolivia o de, yo qué sé, de Groenlandia, pero claro, para mí era un reto hacer ese trabajo, pero en mi casa, donde supuestamente yo conozco todo o creo que conozco todo, ¿no? Entonces yo lo que quería era recorrer nuestro territorio con gente que sabe mucho, ¿no? Y que me hagan ver lo que yo normalmente no soy capaz de ver, pues desde la arqueóloga Merche Urteaga a Xavier Armendáriz, que es un navegante submarinista que sabe mucho de creencias marinas, o los africanos que son pescadores en Ondarru, es decir, con gente de la tierra que te cuente historias que tú no conoces o que te haga interpretar el paisaje de otra manera. Entonces es un libro de viajes por nuestra casa prácticamente, ¿no? Sí, y en el camino te das cuenta, describes que los pueblos pesqueros vascos, algunos de ellos, o la mayoría de ellos, pues están situados en lugares nefastos, ¿no? Pues muchas veces algunos colgados de acantilados. Sí. Es que en este viaje yo he aprendido a mirar de otra manera, por ejemplo, la costa, ¿no? Que bueno, la costa hay que entenderla desde el mar, porque ahí te das cuenta que lo que buscaban, ¿dónde están nuestros pueblos? Pues a veces en sitios, lo que dices tú, en acantilados muy incómodos, accesos muy incómodos, pero en sitios muy buenos para tener los barcos protegidos, siempre protegidos del noroeste, ¿no? Que es de donde vienen las marejadas, los vientos.
Y te das cuenta, por ejemplo, que las ermitas, Gaztelugatxe, no está puesta ahí para hacer un paisaje bonito y sacarnos selfies, está puesta ahí y estaba pintada de blanco antiguamente para que los marinos desde el mar tuvieran una referencia en caso de tormenta o de niebla. Entonces yo creo que a veces no entendemos nuestro propio paisaje porque está pensado por la gente del mar, para la gente del mar, y ahora lo vemos desde la tierra. Entonces te llevas un montón de sorpresas cuando interpretas pues, por qué el santuario de Itziar está ahí, por qué es tan grande en un barrio rural tan pequeño, dónde están los pueblos, de dónde venimos al final, ¿no? Sí, les importaba más amarrar el barco que la casa en donde iban. Fíjate, a descansar, el Anchove, ¿no? O sea, vivir ahí, una casa, si es un sitio casi hasta peligroso, ¿no? Que parece que si estornuda se quedan las casas al mar, pero claro, están protegidos por el Cabo Goño de las marejadas, ¿no? ¿Se puede entender el País Vasco sin su vinculación hacia la mar? Claro, ahora estamos hablando del paisaje, pero lo que me sorprendió es ver que no se puede entender ni nuestra situación actual, o yo qué sé, el sistema político, las haciendas, la fiscalidad, bueno, todo esto se explica por la historia que han tenido los vascos en el mar, las relaciones muy abiertas que han tenido y muy viajeras con sociedades, primero del norte de Europa, luego de África, de América. A mí me ha sorprendido esa mezcla y ese viaje de hace muchos siglos, ¿no? Y eso hizo que fuera una sociedad muy viva, muy implicada en las dinámicas de cada momento, y con poder para, bueno, hacer respetar sus normas, ¿no? En pactos con los reyes, por ejemplo, ¿no? O sea que eso, sin el mar no podríamos entender, bueno, lo que hay hoy en día aquí. ¿Cómo era la industria naviera, justo en la época en la que nació Elcano? ¿Cómo era la industria naviera en el País Vasco? Porque parece que ahí empezó todo a crecer mucho, ¿no? Sí, justo estamos aquí en Albaola y aquí Xavier Agote suele explicar que Pasaia era como Cabo Cañaveral y que esto era la NASA, ¿no? Justo, claro, los vascos están, pues los de la costa, dentro del Reino de Castilla, que empieza una expansión por todo el mundo, y aquí es donde salen los mejores barcos, ¿no? Es como si se hicieran aquí los cohetes para salir a otros planetas, pero en aquella época pues para ir a otros continentes, ¿no? Entonces es una actividad que revoluciona completamente, no solo la costa, esto es una de las sorpresas que me he llevado yo investigando un poco para el libro, sino el interior, y hasta, por ejemplo, nuestros caseríos, que parecen, los caseríos, lo más vasco y más de aquí, de toda la vida, y del interior, y el mundo rural, realmente tienen la forma que tienen por el mar, porque son grandes máquinas de prensar sidra, o sea, el caserío de Gartubeiti, por ejemplo, del que hablo, allí te explican, no, esto no era una vivienda, la vivienda era un cachito pequeño, el resto es toda una gran máquina de madera para prensar manzana para la sidra que vendían a los galeones que iban a otros continentes, ¿no? Es decir, la forma de la arquitectura de los caseríos está muy relacionada con la globalización, o sea, lo tan vasco, tan nuestro, tan pequeño de aquí, en realidad está relacionado con lo que pasaba en todo el mundo, y eso, esa influencia del mar en los territorios del interior, pues la sal de Añana pues era imprescindible para salar el bacalao, si no, no se podía comer aquí, ¿no? El hierro, la madera, bueno, es una influencia que se extiende tierra adentro. Sí, un ejemplo claro es Juan Sebastián Elcano, que nació en Guetaria, todos lo sabemos, a mediados del siglo XV, y que has podido comprobar después de dar la vuelta a Euskal Herria, 9 días en bicicleta, de documentarte, de estar con un montón de gente relacionada con la industria marítima y bueno, la pesca y todo lo relacionado con la historia marítima vasca. ¿Qué has podido sacar de conclusión del personaje de Juan Sebastián Elcano? Bueno, Elcano es un personaje complejo porque no se sabe demasiado de él, entonces cada uno monta el relato que más o menos le conviene por su punto de vista actual, ¿no? Yo no soy un historiador, ha habido un montón de gente estudiando su figura y hay debates muy interesantes sobre cómo hay que tratar esa figura, pero a mí me sirve como muestra de una sociedad, ¿no? Lo que veníamos hablando hasta ahora. O sea, Elcano nace justo en el momento en que empieza esta gran expansión oceánica. Su familia es la típica familia de la costa vasca que se dedica a comerciar por mar, ¿no? Y es gente, tú vas a Guetaria, en las casas que hay en las calles tienes una placa con la historia de las familias, uno ha estado en Groenlandia, otro armaba naves para ir a cazar ballenas a Terranova, otros en Galicia, otros en China, en Bolivia, en las minas de plata. O sea, a mí me asombra, Elcano para mí es la muestra de esa sociedad súper globalizada y muy mezclada con otras culturas, para lo bueno y para lo malo. Hay episodios, algunos pues bastante feos también, ¿no? Pero Elcano a mí me interesa eso, como muestra de una época y de un mundo. Su persona en concreto, bueno, hay mucho que hablar, ¿no? Y algunas cosas cuento, pero me interesa más ese contexto, digamos.
la brea? Bueno, pues es la resina procesada, sí, que era imprescindible. Estos están siendo reemplazados por estos que están forjados. ¿Cómo resultó este viaje en bicicleta, conociendo el país del Cano? Hay muchos desniveles, también os metíais en pistas o en vías verdes, por ejemplo. El viaje en bici es un poco la estructura del libro, pero a la vez queríamos diseñar un recorrido que fuera pues una buena muestra, ¿no? del país de los vascos, digamos. Es un recorrido bastante completo que va por la costa, que luego se mete hacia el interior, por Álava, Navarra, incluso vamos al Pirineo para volver a la costa, porque en este recorrido se ve muy bien la relación que había de interior y de costa, ¿no? De las actividades que había en el interior respecto a la actividad marítima y tal. Entonces al final ha quedado un recorrido que yo recomiendo a mucha gente que viene de fuera, si quiere hacer 8, 9, 10 días en bici por el País Vasco, pues un recorrido muy completo, que tiene todo, la costa, el Pirineo, la selva de Irati, que se Salinas de Añana, las llanuras un poco alavesas, es muy variado en pocos kilómetros. Sí, porque el libro también puede servir de guía para hacer esta ruta tan bonita con la cual habéis abierto, para conocer la historia marítima del País Vasco, no solo por la costa, sino también por el interior, porque eso, os vais a Irati y a otros muchos sitios. ¿Cuáles son los paisajes así especiales que habéis recorrido, que te han llamado la atención? Fíjate que tú eres ciclista y que te has recorrido también en Euskal Herria, ¿no? Tanto en bici como a pie. ¿Pero qué te llamó la atención? Pues mira, lo que me llama la atención es que un día estás en la zona de Orbaizeta de la selva de Irati, pasas el Rozate, bajas hacia Don Iván Egarasi, enseguida llegas al mar. Y ahí un día cogimos un botecito de remos y veíamos los montes al fondo y decíamos, si acabamos de bajar de ahí. Es decir, el contraste de paisajes que hay aquí en pocos kilómetros es muy llamativo, porque de repente estás en mitad de una selva en el Pirineo, un ambiente de alta montaña, y unas horas después, en la distancia de lo que haces tú en bici en un día, estás de repente en un entorno de playas, de mar, de remo. O sea que eso creo que la bici permite entender muy bien esa variedad de ambientes, ¿no? Del ambiente rural, el ambiente marítimo y de paisajes que hay aquí. Tenemos la suerte de estar en Pasaia con Ander Izaguirre, que es uno de los puntos en los que toca en esta historia de su libro, el país del Cano, en el país del Cano, en el cual pues va recorriendo en bicicleta durante 9 días pues todas estas zonas, ¿no? Y Pasaia pues sí que es un punto importante, como lo es Albaola. Ander Izaguirre, que decíamos que es un gran escritor de viajes, por lo menos me parece a mí, ahí está su libro Potosí, que ha recibido diversos premios, entre ellos el premio Literatura de Euskadi en el año 2017, premios internacionales también algunos de ellos, y bueno, luego también con el que abriste también en los sótanos del mundo, en el cual no ibas a las mayores alturas de la Tierra, sino que ibas justamente a las profundidades de la Tierra, a los sitios más bajos, ¿no? Que además fue tu primer libro. Sí, aquel fue como el inicio, bueno, del periodismo de viajes para mí, ¿no? Fue un viaje de 9 meses por todo el mundo, con esa excusa de ir al punto más bajo de cada continente, que al final era una excusa geográfica para contar cómo eran otros países, otras culturas, otras gentes, y a mí eso me pareció interesantísimo, ¿no? Contar la vida de los demás y la curiosidad de cómo será la vida de alguien que vive en el Cuerno de África o que vive en la Patagonia, y para mí fue como, ese libro, Los sótanos del mundo, fue como el inicio de este camino, ¿no? Que lleva ya pues casi un cuarto de siglo. Y luego Potosí, bueno, que es un libro que todavía se oye hablar mucho de él. Ya hemos dicho que fue Premio Literatura 2017 en Euskadi. También te dieron el English Pen Award 2018. Por cierto, que ha sido galardonado el 2022 también con el premio Richard Kapuczewski, ni más ni menos, unos grandes reporteros de la historia. Bueno, y lo de Potosí, que encontraste a los mineros a 4.000 metros de altura, bueno, gente que vive a 4.000 metros de altura, una niña inclusive que también era minera. Sí, hombre, Potosí ha sido para mí un trabajo casi obsesivo durante años, ¿no? Yo fui en 2009 por primera vez, hice varios viajes para meterme a fondo en la vida de esta niña que conocí en 2009, ¿no? Y seguir su vida a través de los años y su trabajo en las minas. Me di cuenta de que esa historia personal, que es una historia muy pequeña de una persona, de una niña, servía para contar mucho de cómo funciona el mundo y cómo funciona la vida de gente que queda un poco en los extremos de la sociedad, ¿no? De gente desprotegida, sometida a trabajos muy duros. Entonces es una historia boliviana, pero creo que tiene ecos de cosas que pasan también en nuestro entorno. Muchísimas gracias por estar contigo, Ander. Gracias a ti, Rafa. Muy bien, seguimos en el camino y nos vemos. Gracias. Sí, gracias.